Vamos a mirar la palabra del Señor, esa palabra que es maravillosa. Amén. Esa palabra preciosa que para todos ha sido de gran bendición. Dice el capítulo 2 de los Hechos, verso 1 hasta el verso 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Aquí aparece, hermano, el gran evento, el gran acontecimiento, como el Señor derrama de su Espíritu Santo por primera vez de esa manera. Y esta es la iglesia, hermano, en donde el Espíritu de Dios se ha derramado siempre, y por eso hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza. Vamos a esperar que Dios nos bendiga con su palabra preciosa. Pueden sentarse, hermanos. Vamos hoy a desarrollar este tema interesante sobre el hablar en lenguas, hablar en nuevas lenguas o hablar en otras lenguas. Amén. Hemos dicho ya repetidas veces que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es el hablar en otras lenguas. El hablar en otras lenguas es la expresión, es la evidencia de que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Obviamente que hay algunos que reciben continuamente la bendición de Dios y permanentemente están hablando en otras lenguas, pero ese ya es el don de lenguas. Hay que hacer diferencia entre lo que es el don de lenguas y lo que es hablar en otras lenguas cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Todo el que reciba el bautismo del Espíritu Santo habla en otras lenguas, todos. Ese hablar en otras lenguas es un fenómeno del cielo en donde Dios toma la persona, la llena, y las cuerdas vocales, ya Dios a través de su Espíritu las toma, de tal manera que esa persona que es receptor del Espíritu Santo empieza a proferir unas palabras, unos términos, unas frases que él mismo no las entiende y nadie las entiende. Ese hablar en otras lenguas no es un asunto mecánico. No es que el creyente cuando quiera hablar en otras lenguas lo hace a modo propio, sino que debe suceder solo en el momento en que el Espíritu Santo esté llenando a la persona. No hay duda ni discusión. Los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo hablaron en otras lenguas. Todos los casos que hemos de ver en los Hechos de los Apóstoles muestran cómo todo el que recibió el bautismo del Espíritu Santo habló en otras lenguas, así que eso es evidente.
Y por eso hemos citado aquí Hechos 2, los versos 4, 7 y 8, donde dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es bueno que quede claro que esas lenguas son producto del Espíritu Santo dentro de la persona, y no es que la persona lo haga a título propio, a modo propio. Por eso es que la gente que estaba allá alrededor viendo lo que acontecía, dice el verso 7, que se quedaron atónitos y maravillados, estaban perplejos y se hacían la pregunta: ¿no son galileos todos estos que hablan? Y dice entonces que ellos, que eran de diferentes naciones, se hacían la pregunta: ¿cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí hay que hacer claridad que las lenguas que se sucedieron en el aposento alto eran lenguas humanas, porque en el hablar en lenguas hay dos tipos. Uno es un lenguaje humano y otro es un lenguaje angelical. Esa experiencia del aposento alto fue una experiencia de hablar en otras lenguas, pero eran lenguas humanas. ¿Qué quiere decir? Que aunque los que estaban allí hablando en otras lenguas eran galileos, eran judíos, ellos no sabían los idiomas del mundo, no los conocían, pero ese día el Espíritu Santo los llenó y empezaron a hablar en lenguas de tal forma que la gente que estaba alrededor les entendía. ¿Por qué? Porque estaban hablando en un idioma humano representado en la gente que estaba allí. Eso puede suceder, ha sucedido en algunas ocasiones, que de pronto llega un extranjero a un culto nuestro, Dios toma por el Espíritu Santo a un creyente y lo pone a hablar en otro idioma, él mismo no sabe en qué idioma está hablando, pero ahí hay un extranjero y escucha ese hablar en lenguas y lo entiende perfectamente. Eso muchas veces ha pasado. Pero también existe el hablar en otras lenguas, ya no lenguas humanas, sino lenguas angelicales, que estas sí no las entiende sino Dios y no las entiende nadie. Ahora, es bueno que quede claro que esto de lo que sucedió en la casa de Cornelio también está pasando en esta época. Abra la Biblia, hermano, y si no, miremos allá la pantalla, en los Hechos 10:45, donde dice que los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos. Los judíos que habían venido con Pedro y que obviamente pues estaban observando todo el movimiento del Espíritu Santo, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. A ver, aquí algunos asuntos para clarificar. Número uno, se creía que el Espíritu Santo y todos los privilegios era solo para los judíos, pero aquí Dios le está mostrando a Pedro que no, que esto de recibir el Espíritu Santo no era solamente para los judíos, era también para los gentiles. Los gentiles son aquellos pueblos que no son judíos. Así que aquí también en la casa de Cornelio el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles, pero viene la pregunta: ¿y cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se enteraron los apóstoles? ¿Cómo se enteró Pedro y cómo se enteraron los que vinieron con Pedro de que el Espíritu Santo se había derramado? ¿Por qué se dieron cuenta? Pues porque hubo una evidencia, y dice el verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios.
Esa fue la manera de entender ellos que el Espíritu Santo se había derramado. Por eso es que cuando alguien dice, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, de inmediato viene la pregunta, ¿y hablaste en otras lenguas? Porque dependiendo si se habló o no se habló en otras lenguas, entonces se dice que recibió o no recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí viene también algo interesante, que ya lo hemos dicho. Cuando Pedro vio que esto había sucedido y confirmaron que el Espíritu Santo se había derramado, ahora entendieron que también necesitaban bautizarse en agua. Y dice la pregunta, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahí hay otra enseñanza. A veces hay personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo primero y luego se pueden bautizar en agua. Alguien podrá decir, si yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, entonces ya no necesito bautizarme en agua. La respuesta es sí, necesita bautizarse en agua, porque son dos experiencias diferentes. Una experiencia es bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y otra experiencia es recibir el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Son dos experiencias y el creyente debe pasar por las dos. Ahora, ¿cuál es primero? ¿Cuál es segundo? Normalmente lo que uno siempre ve es que primero la persona se bautiza en agua. Y cuando la persona sale del bautismo en agua, ya debe estar proyectada y pensar en la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero a veces Dios, que es soberano, invierte el orden. Y a veces pasa que el creyente no se ha bautizado en agua todavía y puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero igual, si lo recibe, también deberá bautizarse. Ahora, hoy en día es igual, porque la palabra del Señor no puede cambiar. Pasa el cielo, pasa la tierra, su palabra no pasa. La iglesia seguirá predicando la misma palabra, así que lo que pasó allá sigue pasando hoy acá. ¿Sabe por qué, hermano? Como dice en Hechos 2:39, cuando Pedro enseñó y explicó lo que había pasado, dijo, porque esta promesa, ¿cuál promesa? Pues la de recibir el bautismo del Espíritu Santo, dice, es para vosotros, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que es una promesa con un tiempo de vigencia hasta que el Señor venga por la iglesia. Escúchelo, el Espíritu Santo se empezó a derramar en el aposento alto, se ha estado derramando durante 2000 años y se seguirá derramando hasta que el día en que el Señor se lleve su iglesia. Cuando ya el Señor se lleve la iglesia, ya el Espíritu Santo no se va a derramar más. Pero mientras la iglesia esté aquí en la tierra, habrá bautismo del Espíritu Santo. Así que, hermano, no se ha acabado la bendición. Todavía hoy Dios está bautizando con su Espíritu Santo, y todavía hoy hay quienes hablan en otras lenguas según el Espíritu les da que hablen. Gloria a Dios. Todo el que recibe el bautismo del Espíritu Santo habla en lenguas. La única forma de saber lo que está ocurriendo dentro del hombre es que de alguna manera externa lo sepamos, y en el caso que nos ocupa, esa señal externa son las lenguas. Alguien dirá, hermano, ¿y qué tal si en vez de hablar en otras lenguas yo salto, o yo danzo, o me tiro al suelo,
o corro y vuelvo y entro, o le doy la vuelta al templo, o me sale saliva por los labios, o me revuelco el pelo, ¿no será que eso también sirve? O pego unos gritos y unos alaridos horribles, o dejo las manos casi saliéndome sangre de hacer palmas. ¿No será que eso también es evidencia de que uno ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? No. Usted puede brincar, puede gritar, puede silbar, puede cantar, haga todo lo que quiera, pero nada de lo que haga, de lo que se le ocurra hacer, es evidencia de que usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. La única señal bíblica es que se hable en otras lenguas. Amén. A ver, hagamos la diferencia. Tendríamos que hacer una diferencia entre las lenguas como señal inicial y las lenguas como un carisma o don del Espíritu. Voy a hacer aquí una claridad. Hay palabras que uno a veces las oye y no las entiende, no sabe su significado. Por ejemplo, ustedes han oído hablar del movimiento carismático, ¿cierto? Los famosos carismáticos. ¿Qué es lo que los famosos carismáticos buscan? La palabra carismático viene de carisma. Carisma es un don del Espíritu Santo. Así que a los dones del Espíritu Santo también se les puede llamar los carismas del Espíritu. Entonces, esos movimientos carismáticos, entre comillas, que vemos por fuera, son grupos religiosos con una doctrina que regularmente no es la doctrina sana y que están buscando que el Espíritu Santo también se mueva en ellos. Bueno, yo quiero decir que a veces Dios es tan bueno que hace cosas especiales en gente que no le conoce. Usted sabía, hermano, que cuando la iglesia pentecostal empezó su gran auge en los últimos siglos, el Espíritu Santo se derramó por primera vez en un grupo de gente que no tenía la sana doctrina? Fue precisamente en un grupo que no manejaba la sana doctrina donde el Espíritu Santo se derramó. Pero, escúchenlo, cuando el Espíritu Santo se derrama, guía a toda la verdad. Y fue precisamente, hermano, como empezó ahora sí la enseñanza sana de la palabra de Dios, acompañada por el mover del Espíritu Santo. Así que uno de pronto, ni raro le parezca, que por allá en alguna reunión de gente que no conoce la sana doctrina, a lo mejor hasta Dios se puede mover allá. Lo que sí uno espera es que si Dios allá se mueve, ellos conozcan al Dios de la Biblia y que sus doctrinas que no son bíblicas se ajusten a lo que la palabra del Señor enseña. Nosotros aquí, pues sí que somos carismáticos. Claro, lo que pasa es que esa palabra nosotros no la usamos porque no es muy nuestra, no es muy de nuestro lenguaje, pero a decir verdad, en toda iglesia donde el Espíritu Santo se esté moviendo, se puede decir que esa es una iglesia carismática. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llega, bautiza con su Espíritu e imparte dones. Cuando el Espíritu Santo imparte dones, lo que está haciendo es dando carismas, dotando al creyente con unas funciones especiales. Ahora, la función de la señal, es decir, de la señal de hablar en lenguas, es detectar al que recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu es para la edificación del cuerpo de Cristo.
Ampliemos un poquito eso para que lo captemos bien. Una cosa es recibir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Eso es una cosa. Y otra cosa es quedar yo con el don de hablar en otras lenguas. ¿De acuerdo? Todo el que reciba el bautismo del Espíritu Santo habla en otras lenguas, pero no todos los que reciban el Espíritu Santo quedan con el don de hablar en otras lenguas. Por eso hay hermanos que solo hablaron en lenguas el día que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y de pronto rara vez han hablado en otras lenguas. No se preocupe, no es que usted sea un mal creyente, no es que usted sea infiel porque usted habló en otras lenguas hace 20 años y hace días no volvió a hablar en otras lenguas. No se preocupe por eso. Usted no quedó con ese don. Hay otros hermanos que sí quedaron con el don de hablar en otras lenguas y con mucha frecuencia lo hacen. Con mucha frecuencia hablan en otras lenguas. Ellos tienen ya el don del Espíritu, de hablar en lenguas. Lo que pasa es que el que quede con el don de hablar en otras lenguas, él deberá pedirle a Dios que lo ayude a interpretar lo que él mismo habla en lenguas. Eso lo veremos en otra ocasión. Esto de hablar en otras lenguas no sucedió en el Antiguo Testamento. El hablar en otras lenguas es una experiencia exclusiva para la iglesia y viene desde el Pentecostés. Antes del Pentecostés, escúchelo, antes del Pentecostés nadie recibió el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nadie habló en otras lenguas. El hablar en lenguas es una señal evidente solo para el tiempo de la iglesia. No se pueden ni se deben comparar las experiencias espirituales acontecidas en el Antiguo Testamento con la del bautismo del Espíritu Santo, porque tienen muy poco en común. Hermano, o sea que en el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo. No, sí había, por supuesto. Claro, es que Dios es el Espíritu Santo, y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo también se movía y el Espíritu Santo también caía sobre una persona, claro. Pero no era el bautismo del Espíritu Santo que nosotros conocemos hoy. Las primeras eran una posesión temporal. Cuando el Espíritu Santo se derramaba en el Antiguo Testamento sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los sacerdotes, era una posesión temporal. Es decir, el Espíritu Santo venía de momento, llenaba a una persona y luego se iba. El Espíritu Santo venía, influía en alguien para hacer algo en el momento y luego se iba. Ahora es diferente. Las primeras eran una posesión en la que el poseído no siempre era consciente de lo que acontecía y no entendía la experiencia. Eran casos que sucedían allá. Pero en el Nuevo Testamento la experiencia es generalmente consciente y el que la experimenta no pierde su voluntad. Aquí vamos a aclarar algo también interesante. Pastor, cuando yo no quiero recibir el Espíritu Santo porque de pronto quedo ido y no me doy cuenta lo que hago. Hermano, yo recibí el Espíritu Santo, pero yo no supe qué hice. No diga eso. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, uno es consciente de todo lo que está pasando. Y por supuesto que uno sabe lo que hizo.
Uno sabe si corrió, si saltó, si se tiró al piso. Uno sabe si danzó, uno sabe si pasó al frente, si arrodilló o en la banca. Todo, uno sabe todo lo que le pasó. Así que no vaya nadie a creer que es que se recibe el bautismo del Espíritu Santo y uno queda como desconectado. No, usted no queda desconectado. El Espíritu Santo es un Dios de orden. Escuche esto que es importante. No es bueno que un hermano reciba el bautismo del Espíritu Santo y que haya que abrirle campo porque tiró las bancas hacia adelante, tumbó las sillas, golpeó a los hermanos que estaban al lado, se tiró al suelo, hizo maromas. Ese no es el Espíritu Santo. La Biblia dice: hacedlo todo decentemente y con orden. Así que usted, ay hermano, pero es que uno se emociona. No importa que se emocione, uno controla la emoción. Es que hermano, estaba tan emocionado que me dio por subirme a ese palco y tirarme de cabezas. No, uno no pierde el control. Está bien que usted se emocione, porque hermano, es lo más maravilloso que a uno le puede pasar. Tener el Espíritu Santo aquí en el corazón es lo más grande que a uno le puede pasar. Y por eso usted llora de alegría, usted canta, usted habla en otras lenguas y usted está feliz. Pero usted no pierde el control. Así que mantenga el orden. Ejemplo: si a usted el Espíritu Santo lo toma y usted está hablando en otras lenguas, usted tiene que saber en qué momento para. Porque qué tal que el culto vaya a continuar y el predicador necesita silencio, pero usted está ya parado haciendo palmas y hablando en otras lenguas. Pues muy bonito, sí, excelente, pero ese no es el momento para hablar en otras lenguas. Entonces usted pare un momentico y espere que se hagan las cosas en orden. Por allá una vez me contaron de una señora que se apartó de la iglesia, nunca más volvió a la iglesia, porque según ella, que eso hay que dudarlo, ella que vivía más o menos desordenadamente, porque entre otras cosas, hermano, uno tiene que ser coherente, la vida tiene que tener coherencia. ¿Y cómo es posible que yo sea un mal esposo, un mal vecino, un mal hijo, una mala esposa, una persona problemática, difícil, complicada, que a veces causa tropiezo, y en la iglesia es la que más habla en lenguas? Eso se ve rarísimo. Esa hermana, si es que esa hermana de cristiana no se le nota casi. Por el contrario, uno diría que no es cristiana, y en la iglesia es la que más habla en lenguas. Así que hermano, ese hablar en lenguas y esa unción del Espíritu Santo tiene que cambiarme la vida. Porque si no me cambia la vida, entonces yo no creo que sea el Espíritu Santo. Y ese caso ocurrió en alguna parte. Entonces la hermanita aquella hablaba en otras lenguas, y en vez de ser bendición, porque es cierto que cuando uno oye hablar a alguien en lenguas que son de Dios, eso genera un ambiente lindísimo. Es un ambiente hermoso, solemne, uno siente que el Espíritu Santo está. Pero hay gente que habla en lenguas y a uno le fastidia. Uno que también tiene el Espíritu Santo, uno siente como cierta reacción, como que no me gusta, como que hay algo que no me agrada. Entonces, claro, unos hermanos muy fieles se pararon, programaron lo siguiente y dijeron: bueno, esta hermanita no nos deja oír culto, siempre se apodera del culto, parece que no es Dios el que lo hace. Entonces vamos a pararnos detrás de ella
Y cuando ella empiece a hablar en otras lenguas, nosotros vamos a reprender todo espíritu malo, porque esto no es de Dios. Y en efecto, así ocurrió. La hermanita aquella, como era su costumbre, empezó a sabotear el culto y empezó a hablar en unas lenguas rarísimas y cosas que no son del espíritu. Pero esos hermanos sabios y maduros atrás de ella reprendiendo el espíritu, y de pronto ella se frenó al hablar en lenguas, se volteó, los miró feísimo a los tres, se fue y nunca más volvió a la iglesia. Así que eso no era del espíritu, hermano, no era un asunto del espíritu, sino cosas que a algunos se les ocurre y que hasta aún el enemigo puede usarlas para hacer daño. Amén. Ahora la Biblia dice: si alguno habla en otras lenguas, si alguno habla en otras lenguas y no hay quien interprete, calle en la congregación y hable para sí. Todo el capítulo 14 de Primera a los Corintios está escrito para organizar un desorden que había en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto se le daba mucha amplitud a las lenguas, y entonces había un desorden de tal forma que no se podía prácticamente ni predicar. El apóstol Pablo dijo: no, es preferible hablar 5 palabras, predicar en un lenguaje que se entienda, pocas palabras, que no todo mundo dedicado a hablar en otras lenguas. ¿Se imagina usted qué diría un incrédulo si entra a un culto y nos escucha a todos hablando en otras lenguas? Dice: no, esta gente está loca. Y eso es lo que el apóstol Pablo aclara en 1 Corintios 14. Es normal que tengamos cultos avivados y que el Espíritu Santo se derrame y que hayan 5, 10 o 20 o 50 o más hermanos hablando en lenguas. Eso es lindísimo y ojalá que eso ocurra con frecuencia, pero no a toda hora. No a toda hora, porque si a toda hora estamos así hablando en lenguas, o el predicador que se para aquí se dedica a hablar en otras lenguas, entonces ¿dónde está la enseñanza para la iglesia? Si Dios lo usa y él predica y Dios le da lenguas, pues que las use también, pero los púlpitos no son para hablar en otras lenguas. Eso se puede hacer siempre y cuando haya otro don del Espíritu que se llama interpretación de lenguas. Ese casi no se ve, que un hermano hable en otras lenguas y que otro le interprete. Eso pocas veces se ha visto, pero sí se ha visto. Yo recuerdo que una vez estuvimos en un seminario de pastores y se dio un momento así hermoso, un momento lindísimo, y el Espíritu Santo se derramó. Y de pronto un silencio, y en el medio del silencio un pastor se puso en pie. Dios lo llenó con su espíritu y habló en lenguas, pero una cosa hermosa, lindísima. Y cuando él se calló, cuando él guardó silencio, entonces otro pastor se paró y hizo claridad, interpretó lo que aquel hermano había dicho en lenguas. Y palabras más, palabras menos, dijo una frase que todavía la recuerdo. Dice: Colombia, país de sombras, Jesucristo es tu luz. Mire qué hermosa frase. Colombia, país de sombras, Colombia, Jesús es tu luz. Eso, hermano, fue un ambiente lindísimo, espectacular, y ojalá ocurra muchas veces. Así que si usted tiene o cree tener el don de lenguas, pídale al Señor que se las interprete, que usted también las pueda interpretar. Ahora, esta disciplina de la interpretación de las lenguas
supone mantener un dominio sobre la voluntad. Así que la manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no anula al hombre. Eso es bueno que quede claro. Bueno, pastor, ¿pero es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo? Qué importante pregunta, porque cada día se van levantando nuevas ideas, nuevos conceptos. Hay por allí algunas ideas nuevas, como por ejemplo, que ya no hay que orar. Que ya no hay que orar. Otra idea que está haciendo carrera, entre tantas, es que ya no hay necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Algunos enseñan que cuando la persona se bautiza en agua, en ese mismo momento también se recibe el bautismo del Espíritu Santo, y eso no es verdad. Es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. A ver, en las enseñanzas que hemos venido dando, hemos dicho que el bautismo del Espíritu Santo se recibe no para ser hijo, sino porque se es hijo. Hemos dicho que el bautismo del Espíritu Santo se recibe, amén, porque uno es salvo, no para ser salvo. Eso lo hemos dicho y hay que repetirlo una y otra vez. O sea, hermano, si yo ya soy salvo, ¿para qué necesito recibir el Espíritu Santo? Pues para que Dios te demuestre que tú eres salvo. Hermano, si yo ya soy hijo de Dios, ¿para qué necesito recibir el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es para los hijos de Dios. Así que si tú eres hijo de Dios, eres candidato a recibir el Espíritu Santo. Si ya tú eres salvo, porque alguien dirá, hermano, no, yo ya soy salvo, yo ya soy hijo de Dios, yo no quiero recibir el Espíritu Santo. No diga eso. Usted necesita recibir el Espíritu Santo, es una necesidad apremiante. Amén. Para empezar, cuando Jesucristo prometió el Espíritu, lo asoció a diferentes actividades puntuales. Vamos a mirar a través de este estudio por qué es necesario recibir el Espíritu Santo. En San Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En estos tiempos difíciles, cada vez van a proliferar más doctrinas falsas. Los últimos tiempos, aunque siempre las han habido, pero en los últimos tiempos, como dijo Pablo a Timoteo, muchos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. En los últimos tiempos, dice la Biblia, que la gente apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la iglesia necesita recibir el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo se recibe, el cristiano se afianza en la verdad. Cuando el cristiano recibe el Espíritu Santo, entonces Dios le está guiando a toda la verdad. Es imposible, por decirlo de alguna manera, que un creyente lleno del Espíritu Santo se deje desviar de la sana doctrina. Cuando un creyente se aleja de la sana doctrina y termina por ahí asistiendo un poco en lugares raros y oyendo un poco de enseñanzas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice, con toda seguridad
que el Espíritu Santo ya no está en él. El Espíritu Santo, cuando está en el creyente, ese Espíritu Santo lo guía a toda la verdad. Ese Espíritu Santo va asociado con la verdad. Por eso, hermano, es tan importante que usted y yo recibamos el Espíritu Santo. Ahora, hay alguien que dice: yo tengo muy mala memoria. Yo leo la Biblia y no se me graba nada. Yo voy al culto y no se me queda nada en mi mente. De todo lo que oigo, nada me acuerdo. Pues ahí es donde el Espíritu Santo es muy importante, porque dice la Biblia que el Espíritu os enseñará todas las cosas, y dice: el Espíritu os recordará. ¿Sabe, hermano, que la experiencia de los predicadores es así? Hay veces, y gran mayoría de ocasiones sucede, que el predicador lleno del Espíritu Santo se dedica a predicar, tiene en la mente una idea de qué va a predicar, pero en la medida en que está predicando, empiezan a llegarle a su mente una cantidad de versículos, de palabras, de exhortaciones, de temas que tal vez él no pensó predicarlos, pero en ese momento el Espíritu Santo lo toma y el Espíritu Santo le recuerda una cantidad de cosas hermosas que había leído, que había estudiado en otra época. Pero aquí viene también algo interesante. El Espíritu Santo, cuando llega, me recuerda ¿qué es? Me revive algo que yo un día leí, que yo algún día oí, que yo algún día estudié. ¿Por qué quiero hacer claridad en esto? Porque no faltará el que diga: no, ya la Biblia no hay que estudiarla, ya no hay que orar, ya no hay que pensar en aprender algún verso, porque el Espíritu Santo me va a guiar. No. Usted tiene que estudiar la palabra, usted tiene que dedicarse a aprender, y así usted crea que se le olvida, pero en el momento preciso Dios le recuerda a usted lo que usted un día oyó. Por eso es que el Espíritu Santo dice así, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recibir el Espíritu Santo, entonces, número uno, con la unción viene la enseñanza. Dios me enseña a través de la unción. Y número dos, me recuerda lo que yo había oído antes. Por eso es tan importante, hermano, recibir el Espíritu Santo. Dice: el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que recibir el Espíritu Santo trae sabiduría. Recibir el Espíritu Santo nos hace sabios. Por eso hay que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y escuche esto otro. El Señor dice: me seréis testigos. En esto de la gran comisión de ir y predicar el evangelio, hay que tener, hermano, claro que el Espíritu Santo juega un papel muy importante. Dice la Biblia: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los hermanos que evangelizan, los hermanos que son líderes de una refana, auxiliares,
los que aman las almas. Para uno poder ir y predicar, para uno testificar, para uno ganar almas, es muy importante recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me da poder. Y ese poder funciona a través del evangelismo. Por eso, hermano, usted y yo y la iglesia toda debe mantenerse llena del Espíritu Santo para que las almas se conviertan. Yo voy a atreverme a decir algo. Una iglesia que no se llena del Espíritu Santo es una iglesia que no crece. Las iglesias que se llenan del Espíritu Santo son iglesias que crecen. ¿Por qué? Porque sus creyentes tienen poder y van y testifican y las almas se convierten. Por eso, hermano, es demasiado importante recibir el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo renueva. Así como se renueva la piel, así como se renueva el cabello, así como se renuevan las neuronas, así también la vida espiritual hay que renovarla. Y la renovación del creyente es a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia, y esto erais algunos, habla de la vida pasada, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, hermano, todo eso que ocurre en nosotros, ser lavado, ser santificado, ser justificado, eso es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica. Vea, uno a veces en la iglesia, como pastor o como hermano maduro que es, uno quisiera ver a todo mundo santificado. Y uno hace una cantidad de conferencias, de enseñanzas, de talleres, se hace de todo. Pero ¿sabía usted, hermano, que la santificación de las personas no es a través de cantaleta, de exhortación, de predicación, de demostrar mucho celo, de ponernos a pelearnos con los jóvenes de la iglesia? Eso así no funciona. Es que vamos a tratar de que esta niña que no se viste bien se santifique a través de la cantaleta. Eso no funciona. No funciona que ese hermano que está por allá y que hace negocios fraudulentos, que se comporte de otra manera a través de la consejería. La consejería y la predicación, todo eso es muy importante y hay que hacerlo, pero solo la santificación viene cuando el Espíritu Santo llega a la persona. Por eso, hermano, si el Espíritu Santo no es el que santifica, nadie lo puede hacer. Usted puede pelear con sus hijos, usted puede pelear con los jóvenes, usted puede pelear con su esposo, su esposa, pelee con todo mundo, pero así no se santifica nadie. Si el Espíritu Santo no toma a la persona, no habrá santificación. Dice la Biblia, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, y dice, santificada por el Espíritu Santo. Romanos 15, 16. La persona se vuelve una ofrenda agradable cuando es santificada por el Espíritu Santo. Aquí podemos, hermanos, hacer una cantidad de normas,
Podemos establecer aquí reglamentos de toda clase. Podemos hacer prohibiciones todas las que usted quiera. Pero si el Espíritu Santo no se mueve, no pasa nada. Entonces, que el Espíritu Santo sea el que santifique. También el Espíritu Santo purifica. El Espíritu Santo, hermano, tiene una acción purificadora. No vamos a leer estos textos ahora, pero es el Espíritu Santo el que nos hace puros. Yo puedo tener toda la enseñanza que sea, pero necesito entonces que haya Espíritu Santo en mi vida. Amén. Muy bien, hermanos, dejemos así. Y para la próxima enseñanza vamos a ver cómo el Espíritu Santo perfecciona para la vida, perfecciona para el servicio y perfecciona para el ministerio. Eso lo veremos en la próxima enseñanza, si el Señor nos permite. Pónganse de pies, por favor. Y yo quisiera, hermanos, un momentito que cierres tus ojos y que le hagamos un análisis a la vida. ¿En qué punto vas de ese proceso que Dios lleva contigo, que se llama la obra del Espíritu Santo? Si tú todavía no te has arrepentido, y estoy hablando con los amigos, si no te has arrepentido todavía, este es el momento para que lo hagas. Debes arrepentirte, porque esa es la puerta para ser salvo. Si ya tú dices, no, pastor, yo ya me arrepentí, yo ya dejé de pecar, entonces yo te voy a invitar a que esta tarde vengas a la doctrina prebautismal, porque necesitas bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Bueno, pero tú me vas a decir, pastor, no, yo hace 2 años me bauticé, hace 5 años, hace 10 años yo me bauticé en agua. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Ya recibiste, hermano, el bautismo del Espíritu Santo? No sé, hermano, no sé si lo he recibido. Bueno, yo te pregunto, ¿ya hablaste en otras lenguas? Sí, hermano, sí, yo ya hablé en otras lenguas. Bueno, yo quiero decirte, ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Pero tú me dices, no, hermano, yo nunca he hablado en otras lenguas. Entonces te quiero decir que te está faltando una experiencia muy maravillosa. Si tú todavía no has recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, te está faltando algo muy grande. O sea, pastor, que no soy hijo de Dios. No, si eres un hijo de Dios, pero como hijo te estás perdiendo un privilegio muy grande. Tú ya eres salvo, ya eres de la familia, pero no has recibido el Espíritu Santo y debes recibirlo. A mí me decía alguien un día, pastor, yo ya me bauticé y yo quiero estar en el servicio, yo quiero predicar. Y le pregunté, pero ya tú recibiste el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y me dijo, no, pastor, todavía no. Pero es que yo quiero predicar primero. Y le dije, no inviertas el orden, no pienses por ahora en servir. No pienses en tener ahora un cargo en la iglesia. No pienses ahora en liderazgo. Lo que tú tienes que pensar y desear y anhelar y buscar es que te llenes con el Espíritu Santo.
Y cuando ya Dios te haya llenado con el Espíritu Santo, cuando ya la evidencia de hablar en otras lenguas haya sido dada, ahora sí vas a recibir unos dones y vas a empezar a servir en la iglesia. ¿No te parece, hermano, que esa es una muy buena idea, la de esta mañana? Y tengo una cuarta idea para otro hermano que hace mucho tiempo no siente el Espíritu Santo en su vida, cómo se mueve. Esta es una muy buena mañana para decirte a ti, hermano, no te conformes, porque hace 20 años recibiste el Espíritu Santo, pero no has vuelto a sentir a Dios moviéndose en tu vida. Hoy es un buen día para que el Espíritu Santo se renueve. Termino diciendo, una mamá que estaba gestando, estaba muy preocupada porque de un momento a otro no volvió a sentir al bebé. Ya no volvió a sentir al bebé porque el bebé se movía. Y ella estaba feliz porque sentía a su bebé que se movía en su vientre. Pero un día y otro día y otro día dejó de sentir al bebé. Y pasaron los días y ella empezó a sentirse enferma, empezó a sentirse mal. Y cuando fue al médico, entonces le dijo: doctor, me siento enferma. Y siento que el bebé ya no se me mueve. ¿Qué pasará? Y cuando el médico fue a revisarla, se quedó sorprendido y mandó a operarla de inmediato. Había que sacarle el bebé porque llevaba varios días de muerto. Se le había muerto el bebé adentro. Por eso no lo sentía. ¿Sabe que yo quiero hacer una analogía con eso hoy? El creyente tiene que tener el Espíritu de Dios metido en su alma. Allá metido. Y qué bueno es cuando uno siente que el Espíritu de Dios está dentro, ¿verdad? Uno está tranquilo, uno está feliz cuando siente el Espíritu Santo. Pero hermano, dejar de sentir el Espíritu de Dios puede ser una preocupación. Es preocupante si ya el Espíritu de Dios no se mueve en ti. Y esta es una buena mañana para que todos aquí reflexionemos. Levantemos nuestras manos y pidámosle a Dios que haga algo con nosotros ahora. Si no te has arrepentido, arrepiéntete. Si no te has bautizado, bautízate. Si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pídelo, búscalo. Si hace mucho tiempo no sientes el Espíritu de Dios, dile: Señor, yo necesito que te muevas. Que te muevas en mi vida. Yo necesito sentir tu presencia. A ver, toda la iglesia va a levantar sus manos. Yo quisiera oír un murmullo de la iglesia. Quisiera escuchar un murmullo de la iglesia. Quisiera escuchar a todo el que está aquí esta mañana y decirle algo en sus propias palabras a Dios. Yo no sé, hermano, en qué condición estás. No sé cuál sea tu real necesidad, pero hoy es el momento para que le digas a Dios algo. Hoy es el momento para que le digas a Dios: oh Señor, tu obra, la obra del Espíritu Santo debe continuar en mi vida. Hoy necesito que hagas algo. Hoy tienes que pasar algo en mi vida. Hoy es día de obrar, Dios. Hoy es día en que debes moverte en tu pueblo, en tu iglesia. Hoy es el día para que hagas algo.